voy a pediros que penséis en un personaje de la Biblia que haya sido su vida una inspiración para vosotros. Pensadlo. ¿Quién me dirías? ¿Tú? ¿Daniel? ¿Miguel? ¿Quién me dirías? ¿Josué? Javier, ¿qué me dirías? ¿Moisés? María Esther, ¿quién me dirías? ¿Pablo? Sergio, ¿quién me dirías? ¿José? Conocer la vida de grandes hombres de Dios que nos han predecido es muy importante por dos motivos. El primero es que nos hacen ver la realidad de sus vidas y la realidad del tiempo que tuvieron que afrontar. Y lo segundo es que son para todos nosotros hoy, siglos y siglos después, un ejemplo para nosotros. La Biblia no es un libro de teología, contiene teología, entendiendo la teología como el conocimiento y la revelación de Dios. Pero la Biblia no es un libro de teología. La Biblia es un libro que registra los encuentros de Dios con el hombre, la entrada de Dios mismo en la historia del hombre, relacionándose con él a lo largo de los siglos. Por ello podemos decir que somos cristianos porque hemos tenido un encuentro personal con la persona de Jesús a través de la fe. Uno puede venir aquí todos los domingos de su vida y eso no le haría cristiano. Uno puede ir a la iglesia desde la escuela dominical hasta el día de su partida con el Señor y tener un gran memorial. Pero eso no te hace cristiano si no tienes un verdadero encuentro personal con Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dicho esto, tengo que decir que hay un personaje de la Biblia que a mí me fascina. Es Marcos. Es un personaje que cuando leemos Hechos no aparece mencionado más que en 5 o en 6 versículos. Pero las enseñanzas de su vida y su trascendencia para nosotros hoy como cristianos es fascinante. ¿Qué sabemos de Marcos? Sabemos que Marcos era el hijo de una mujer viuda. Se llamaba María, vivía en Jerusalén. Era una mujer acomodada, era una mujer adinerada. Su casa era un núcleo de los creyentes. Allí se reunían, alababan al Señor, enseñaban al Señor Jesucristo, vivían la fe. Sabemos también que Marcos, al ser su hijo, tendría una educación académica alta, nivel de escriba. De hecho, pudo escribir su evangelio. Esa casa donde él vivía era tan importante que cuando el apóstol Pedro fue liberado de la cárcel de forma milagrosa por un ángel, lo primero que hizo fue ir a esa casa porque sabía que allí estaban orando por él, como podemos leer en Hechos 12:12. Sabemos también que Marcos era sobrino de Bernabé. Aunque no sabemos exactamente cuándo aceptó al Señor Jesús, cuándo abrazó el cristianismo, sí creemos que es muy probable que Marcos conociera a Jesús en primera persona, tuviera un encuentro con él. No fue uno de los 12, pero sí uno de los muchos que le seguían y le conocieron cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Y eso lo creemos porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos 51 y 52, nos habla de un joven que estaba siguiendo al Señor hasta el monte de Getsemaní y que cuando los guardias vinieron a prenderle, intentaron agarrarle también. El comentarista William Berkeley piensa que es una forma de decir Marcos, yo estaba allí. Es una forma de meterse en el relato sin mencionarse. Es posible que la última cena de Jesús se realizara en aquella casa, en la casa de la madre de Marcos. Y es posible que cuando vinieran a prenderlo la primera vez no lo encontraran y siguieran hasta Getsemaní. Y Marcos se despertara, Marcos niño, lo siguiera desde la distancia. Bueno, lo importante es que sabemos que era un joven comprometido con el Señor, al punto de que cuando Bernabé y Pablo tuvieron que dejar Jerusalén para irse a Antioquía, decidieron reclutarlo. Era un joven que prometía, era un joven que tenía una fe comprometida. Dijeron, bueno, vas a acompañarnos, vas a aprender el ministerio, vas a ayudarnos,
vas a venirte con nosotros. Hechos 12, 24 y 25 nos dicen que se lo llevaron con él a Antioquía. Antioquía era un lugar donde el cristianismo estaba bastante extendido. Había un núcleo importante de cristianos al punto de que, llegado un momento, Bernabé, años atrás, tuvo que ir a buscar a Pablo para que le ayudara, porque no daba abasto en el trabajo que tenía allí con los creyentes. Y en Antioquía ocurrió algo especial. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13, primeros versículos. Hechos 13, primeros versículos. Este es un momento importante para la vida de Pablo, para la vida de Bernabé y, por extensión, para la vida de Marcos. Dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer equipo misionero de la historia. Ellos fueron llamados y comisionados por el propio Espíritu Santo para una obra especial, que era llevar el Evangelio a lo largo y a lo extenso del mundo conocido. Y en el versículo 5 nos dice: tenían también a Juan de ayudantes. El nombre era Juan, lo llamaban Marcos. Ahora, imaginaos ser ayudante de Pablo y de Bernabé. Yo no sé si vosotros pudierais viajar en el tiempo a algún lugar de la Escritura, en algún momento histórico, no sé a dónde viajaríais. Yo a veces he pensado que me gustaría viajar al día en el que el Señor dijo el sermón del monte. He pensado que me gustaría ver cómo sanó a ese ciego con barro. He pensado que me gustaría ver qué escribió en el suelo cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada y decían que él estaba escribiendo en el suelo. Nunca se ha sabido exactamente lo que escribió y me he preguntado más de una vez qué debía estar escribiendo Jesús. ¿No se lo han preguntado a veces? Pero creo que un viaje fascinante sería acompañar a Pablo y a Bernabé. Un ayudante en aquella época tenía la misión de llevar la caja, de administrar las finanzas. Seguramente si tenían que comprar pasajes los compraba Marcos, si había que pagar alguna posada la pagaba Marcos, ¿de acuerdo? Era el encargado de la logística, era más bien un secretario. Imagínate esa situación. A mí me hubiera encantado vivirla. Y durante un tiempo el viaje fue bien, pero lamentablemente Marcos, como muchos de nosotros, atravesó una crisis. Una crisis que tiene lugar en el capítulo 13, versículo 13 de Hechos. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y algunas traducciones de la Biblia dicen desertó. No sabemos exactamente qué pasó. El doctor Lucas es muy escueto en esto. Solamente dice que se apartó. Algunos comentaristas han elucubrado posibilidades y teorías. Alguien dijo que a Marcos no le gustaba el liderazgo de Pablo. Cuando empieza la expedición es Bernabé el líder, pero cuando llegamos a este punto está muy claro. Dice: Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Aquí ya el líder de la expedición era Pablo. Es posible que no le gustara, teniendo en cuenta que Bernabé era su tío. Otra posibilidad, que es la más aceptada, es que era un viaje muy duro. Era un terreno montañoso, eran zonas dadas a los asaltos, climáticamente era mucho más difícil que hasta donde habían estado en ese momento. Y Marcos, que al ser de familia acomodada, podemos decir era un pijo, o como dirían en México, un junior, pues no estaba acostumbrado a estas cosas. Y muy probablemente tuvo un bajón y les dejó. Crisóstomo dijo que posiblemente echaba de menos a su madre. No creo que sea la explicación más aceptada, pero me hizo gracia cuando la leí.
Bueno, Pablo y Bernabé tuvieron que seguir su viaje solos y tuvieron que arreglárselas. Fue un viaje largo, duró unos 2-3 años. Tuvieron momentos muy duros. Estuvieron a punto de morir. En fin, lo pasaron fatal, pero volvieron. Volvieron a Jerusalén, a tiempo para lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es un punto importante dentro de la historia cristiana, porque habían facciones en la iglesia que querían tomar unas decisiones y otros que querían tomar otras. Algunos querían que los paganos, los no judíos que se convirtieran, abrazaran toda la ley, tuvieran que cumplirla, y otros decían que realmente éramos salvos por la gracia y que era realmente la gracia lo que nos iba a salvar. Bueno, no viene a caso todo lo que se trató, pero lo importante es que acaba el concilio, Bernabé y Pablo están eufóricos, todo ha ido bien, y Pablo tiene una gran idea. Pablo le dice a Bernabé, oye, ¿por qué no volvemos a viajar por todas las iglesias que hemos fundado, les fortalecemos, les hablamos de la palabra, reconocemos nuevos líderes? ¿Qué te parece? Y Bernabé dijo, es una idea fantástica, fantástica. Oye, venga, vamos a prepararlo, hablaré con Marcos. Un momento. ¿Qué has dicho? Hablaré con Marcos. No, Bernabé, no. Marcos no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? ¿Cómo que no va a venir? ¿Sabes que cree en el Señor? ¿Ha servido? No. Marcos nos dejó tirados una vez. Y el que te deja tirado una vez, te deja tirado dos. ¿No lo hemos dicho alguna vez eso? Pablo dijo, no me sirve, no es apto y no tiene el carácter para ser un hombre de Dios. Por lo tanto, no va a venir. Bernabé le dijo, mira, esto no es lo correcto, Dios es un Dios de segundas oportunidades, yo di la cara por ti, cuando tú te convertiste, si nadie creía en ti, creían todos que eras un traidor y que ibas a entregarlos a todos, yo di la cara por ti, Pablo, y hasta que yo no te defendí, a ti no te aceptaron todos los demás creyentes. Sí, es posible, pero yo nunca me he apartado, he sido fiel. Esto es una conversación imaginaria, pero más de uno de vosotros habrá pensado que es muy posible que llegaran a hablarse así. La cosa se fue calentando hasta el punto que dice la Escritura que tuvieron tal desacuerdo, Hechos 15, 39, tuvieron tal desacuerdo, y en el original dice exasperación. Es un momento, se encararon. Fue duro, fue difícil, se hirieron sentimientos y es muy probable que llegaran casi a las manos. Pero no hubo acuerdo. Ahora, Lucas, cuando relata este hecho, no le da la razón ni a uno ni al otro. Y si nos ponemos a pensar, muchos de nosotros podríamos decir, oh, hombre, Pablo, qué duro, Bernabé, qué compasivo. Pero alguno podría decir, mira, yo le presté dinero a alguien una vez, no me lo devolvió y luego me volvió a pedir. Por lo tanto, no le dejo más. O sea, si nos ponemos a escuchar a los dos o a imaginarnos la situación de los dos, es muy probable que ambos tuvieran parte de razón. Da igual. Ocurrió lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que tuvieron que separarse. Algunos comentaristas han dicho, bueno, el Señor utilizó una disputa para que se crearan dos equipos misioneros. Mirad, hermanos, a Pablo y a Bernabé los llamó el Señor, los llamó el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo hubiera querido que se separasen, se lo hubiera dicho. Este es un momento dramático y es un momento triste en la historia de la Iglesia. ¿Y saben qué? Admiro mucho a Lucas, porque uno podría pensar, esto se podía haber tapado, simplemente diciendo que uno se fue para un lado y otro se fue para el otro, pero Lucas no lo tapó. Lucas contó las cosas tal como fueron. Y el mejor equipo misionero que el mundo conoció se rompió. Se rompió. ¿Y saben qué es lo más triste de esta escena? Que Bernabé, un hombre cuya vida es admirable, sale del libro de los Hechos. Porque el relato sigue contándonos la historia de Pablo. Pero nosotros nos perdemos a Bernabé. Ya no vuelve a salir en el libro de los Hechos. ¿Y sabéis qué? No volvieron a trabajar juntos nunca más
por la disputa que les provocó este hombre, Marcos. Imagino a Bernabé. Tal vez Bernabé veía a su sobrino. Bernabé sabía que había apoyado a Pablo. Pero yo creo sobre todo que Bernabé veía el potencial de Marcos. Bernabé era un profeta, dice la Escritura. Su verdadero nombre era José y le llamaron Bernabé, hijo de consuelo, hijo de ánimo, hijo de consolación. Porque Bernabé era un hombre que veía más allá de la misión, veía a las personas. Y él sabía que en Marcos había un destino y un propósito trascendente más allá de la misión de ese momento. Y cada uno se fue por un lado. Es interesante ver que Pablo parte hacia la zona de su tierra, Cilicia, y Bernabé parte hacia su casa, hacia su tierra, Chipre. No sabemos qué pasó después. La cuestión es que pasan alrededor de unos 10 años. No sabemos cuándo se vuelven a encontrar, si es que se vuelven a encontrar, pero sí encontramos, gracias a Dios y a la Escritura, 3 menciones a Marcos. Realmente 4 en todo lo que son las cartas apostólicas, pero yo quiero fijarme en 3. 3 menciones. ¿Y saben quién fue el que las hizo? ¿Saben quién mencionó a Marcos en sus cartas? Pablo. Y Pablo dice 3 cosas de él. En la carta a Filemón, versículo 24, lo llama mi colaborador. En la carta a los colosenses les insta a recibirles cuando lleguen. Y el momento más crítico de la vida de Pablo, cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo ya está sentenciado a muerte. ¿Sabéis qué es lo que dice Pablo de Marcos? Tráelo, le dice a Timoteo, tráelo. Cuando vengas a verme, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabéis qué es lo importante? Que pasaron años, pasaron muchas situaciones, se rompió el equipo misionero, se hicieron daño, pero ¿saben qué? Fueron capaces de arreglar sus diferencias. En algún momento, Marcos y Pablo arreglaron sus diferencias. Pablo había etiquetado a Marcos, pero con el tiempo vio que Marcos era un siervo del Señor. Supieron perdonarse y servir juntos de nuevo. Todos nosotros, los aquí presentes, hemos sido en algún momento de nuestras vidas Pablo, Marcos o Bernabé, sin excepción, estoy seguro. Todos hemos sido alguien que ha etiquetado a alguien y le ha dicho, este no me sirve, no te fíes de este, olvídate de él, ni se te ocurra. Todos lo hemos hecho. Si alguna vez has sido Pablo, déjame decirte algo. Dios tiene sentido del humor y la eternidad. Y en ese momento, ese Pablo seguro, ese Pablo que elige a Silas, se marcha y decide no volver a trabajar con Marcos, ese Pablo tiene que reconocer años después que Marcos le está ayudando, que Marcos reaccionó y que Marcos le honró, hermanos, le honró. A pesar de que le habían etiquetado, no se acogió a ese dolor que su tío Bernabé sufrió o el que él mismo había recibido para no volver a trabajar con Pablo. Le honró y le ayudó, porque supieron que lo importante era el Señor, lo importante eran los hermanos. Y la iglesia no podía perderse a estos siervos. ¿Lo creen? Si ha sido Marcos, si ha sido descalificado, si ha sido etiquetado, déjame decirte algo. No te creas la etiqueta que te han puesto. Marcos podía haberse creído que ya no era apto, que ya no servía y que ya no tenía el carácter de Dios. Podía haberse quedado en Jerusalén, ahí, sirviendo pues como un líder local y punto. Pero tenía a su lado a un hombre como Bernabé que creía en él, que veía el plan de Dios para su vida y que le apoyó.
si has sido Marcos, déjame decirte algo. No se acaba hasta que se ha acabado. Y el único que te puede decir que estás acabado es Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios no te lo va a decir. Simple y llanamente porque no está en su naturaleza. Jeremías 8:4. El que se cae no se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. Dios nunca te va a decir que estás acabado. Dios nunca va a decir, contigo he terminado. Jamás. Y si alguien te lo dice, no te lo está diciendo de parte de Dios. Porque su plan, su propósito, es un plan y un propósito en la eternidad, no solo aquí. No se acaba hasta que se ha acabado. Y Dios nunca te dirá, estás acabado. Al contrario, levántate, camina, mírame a mí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la fuerza de la diestra de mi justicia. Si has sido Bernabé o te sientes como Bernabé, mirad, el verdadero héroe de esta historia es Bernabé. ¿Sabéis por qué? Porque hizo lo que hubiera hecho Jesús, irse con la oveja herida, irse con el que le necesitaba. Pablo ya estaba preparado, Pablo ya estaba formado, Pablo ya era un líder. ¿Quién era el importante aquí? Marcos. Y Bernabé, que no era su verdadero nombre, como he dicho antes, su nombre era José. Bernabé era el nombre que le pusieron los apóstoles. Hijo de consuelo. Era un hombre profético, capaz de ver lo que Dios quería para ese joven. Capaz de escuchar y atender a las personas etiquetadas y reprobadas. Era un hombre profético. Y digo yo, ¿qué necesitados estamos de hombres así en estos días? Amén. Seamos como Bernabé. ¿Cuál fue el legado de Marcos? ¿Cuál fue el resultado de este niño pijo que deja a los apóstoles Bernabé y Pablo, que se larga? ¿Cuál fue el legado al final? Su legado no es ni más ni menos que su evangelio. Su evangelio, que está basado en lo que él escuchaba de Pedro. Pedro lo amaba como a un hijo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, él dice, Marcos, mi hijo amado. El legado de Marcos es nada más y nada menos que su evangelio. Hermanos, esto es muy importante porque a veces decimos, es la primera biografía de Jesús. Y es cierto, pero no es una biografía en sí, es muchísimo más. Mirad, el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos en Roma, pensando en los creyentes romanos. Hasta ese momento, todas las enseñanzas de los apóstoles se habían hecho utilizando el Antiguo Testamento. Utilizaban el Antiguo Testamento para enseñar quién era Jesús proféticamente y todo era una predicación hablada, oral, o también llamada el kerigma en griego. La primera vez que se plasman por escrito las palabras, las enseñanzas de Jesús para una cultura no judía, para una cultura helénica, fue en el Evangelio de Marcos. Y Lucas y Mateo utilizaron Marcos para escribir sus evangelios. El Evangelio de Marcos tiene 661 versículos, de los cuales 666 están en el Evangelio de Mateo. De los 661 versículos de Marcos, 320 están en Lucas. Tanto Mateo como Lucas utilizaron Marcos para escribir su Evangelio. Marcos podía haberse quedado desahuciado en Jerusalén, pero hubo un hombre que le apoyó. Hubo un hombre que estuvo con él. Y gracias a eso, Marcos pudo ser recuperado y dejarnos el legado que hoy tenemos. Hermanos, seamos como Pablo, que reconoció su error y pudo volver a trabajar con su hermano. No digamos, yo no puedo trabajar con este. Tal vez te han herido en algún momento y tal vez digas, yo con este no trabajo. Nos veremos en el cielo y poco más. Eso no es lo que quiere Dios. Yo soy el primero que lo ha hecho,
Si eres como Marcos, no dejes que tu etiqueta te defina. Tus errores no pueden definirte, solo puede definirte la gracia de tu Dios y la gracia del Señor Jesús. Bernabé no creía en las etiquetas. ¿Sabéis quién más no creía en las etiquetas? Jesús. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y vinieron los discípulos y dijeron, una samaritana, el Señor no sabe dónde se está metiendo. Jesús, Señor, Maestro, tenemos que irnos que se hace tarde. No, si es que no nos vamos a quedar. O sea, no nos vamos a ir, vamos a quedarnos a dormir. Samaritana, a Jesús le daba igual. La mujer adúltera, es una adúltera, Jesús, tenemos que tirarle piedras hasta matarla. ¿Qué vas a hacer? Yo. Bueno, el primero que esté libre de pecado, el primero que esté libre de etiquetas, que tire una piedra contra ella. El centurión romano, Señor, tengo a mi criado enfermo, ven a mi casa, pero no hace falta que entres, una palabra tuya bastará para que lo sanes. Y Jesús dijo, ni en toda Israel he encontrado tanta fe. Un hombre que no creía en las etiquetas. No te creas tu etiqueta. Confía en la gracia del Señor. Y el Señor pondrá las cosas en su sitio. La obra de Dios en Pablo para poder volver a trabajar con Marcos no se hizo en un día. Fueron años. Y a veces me he preguntado si Pablo llegó a decir, ¿cuántos años perdimos? ¿Cuántos años perdimos, Marcos? O tal vez dijo, bueno, el haberte rechazado en aquella época ha hecho que te espabilaras. Nunca lo sabemos, porque Pablo tenía su carácter, ¿verdad? Y seamos como Bernabé, veamos a las personas y sobre todo tengamos una cosa en cuenta. Necesitamos Bernabés. Necesitamos Bernabés. Hombres capaces de renunciar a grandes cosas por personas, porque son capaces de ver el plan de Dios, su potencial y lo que Dios tiene para ellos. Y recordad, no se acaba hasta que se ha acabado. Que Dios os bendiga.